volver a lo de antes por apresurarnos, y también, por ejemplo, se ha lanzado la idea de lo que se llama una burbuja de viaje, en que se van reabriendo poco a poco las fronteras, por ejemplo, entre Alemania y Austria. Una de las cosas que también quedó pendiente en la pregunta que le hicimos a Tomás es, él hablaba de tranquilidad de la población. ¿Por qué la tranquilidad de la población? Porque están asegurados económicamente, porque tienen un buen liderazgo, porque tienen un sistema público potente. Estamos hablando un poco de eso. Tomás Gutiérrez, ¿estás ahí? ¿Ahora sí? Sí, hola, ahora sí los escucho. Gajes de la comunicación, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, te escuchamos. Estábamos hablando del Buenísimo. liderazgo, de las condiciones económicas, también del regreso a clases. Cuéntanos un poco cómo está esta, comillas, nueva normalidad. Sí, perfecto. Mira, bueno, como antes de que se cortara la comunicación había alcanzado a contarles un poco de cómo se estaba llevando a cabo la vuelta a clase y cuál era el sistema que tenía. De que algunos días van a algunos cursos y van solamente por un par de horas al colegio sin recreos y después de vuelta para la casa, por ejemplo. También tenemos restaurantes que eventualmente van a poder abrir ya la próxima semana, todos ellos con reglas de distanciamiento. Las mesas no pueden estar más cerca de 1,5 metros, por ejemplo. Lo mismo también, muchos de ellos están funcionando hace mucho tiempo, que están abiertos también al público, pero solamente con entrega a domicilio, delivery, por ejemplo. Entonces, hay digamos, una sensación, ¿no?, de que estamos dirigiéndonos a esta nueva normalidad, pero siempre también está con estas restricciones impuestas. No es una nueva normalidad, ok, vayan todos a trabajar y se acabó el asunto, sino que todo está también estipulado con estas normas y, como también mencionaba, el gobierno también avisó y advirtió que en caso de que los contagios se vuelvan a disparar, es muy probable que también estas normas de restricción vuelvan acá al país también. Tomás, tú no me quedó dando vuelta el tema de los liderazgos que conversábamos temprano. No se puede comparar a Chile con Alemania, evidentemente, pero sí te quiero preguntar dos cosas. Tú hablabas de una sociedad disciplinada, por una parte, pero quiero preguntarte por el liderazgo político de la canciller y cómo se comportó las diferentes coaliciones a la hora de enfrentar esta emergencia, una emergencia de carácter nacional. Cuando hablas de las coaliciones, ¿te refieres a los grupos A los políticos en el grupos gobierno políticos, alemán o...? claro, a los grupos, no, a los grupos políticos, gobierno, oposición, en fin, a todas las fuerzas políticas con algún nivel de liderazgo en la sociedad alemana. Vale. Mira, en general, hasta donde yo he podido apreciar los puntos de choque, por supuesto que los hay también a nivel político con el gobierno, digamos, el oficialismo y la oposición acá en Alemania. Sin embargo, donde ha habido más choques ha sido más a nivel estatal. Como les Ya. comentaba también, los estados funcionan de manera independiente. Y el gobierno federal también da, como les decía, este paraguas de medidas y después los estados van tomando decisiones de manera individual. Ahí sí se han visto ciertos choques, por ejemplo, mucho con Bavaria, que es un estado más bien más conservador, que es donde también inició el brote, por ejemplo. Ellos también fueron mucho más drásticos en poner medidas, cerraron las fronteras, digamos, del estado en un inicio, impusieron también en ciertas localidades y poblaciones cuarentena total, que era algo que no se había hecho, por ejemplo, en Alemania. Ya. Todos estos elementos que pasaron en un inicio, ¿no? Y todas estas situaciones, y hasta el día de hoy todavía también hay un tira y afloja un poco también entre los estados. También se ha visto este tira y afloja con, por supuesto, el área económica, el empresariado alemán. Yo recuerdo también haber leído en algún minuto algunas entrevistas acá de que hay un personaje específico acá que es un virólogo que trabaja asesorando al gobierno alemán, en donde, por ejemplo, él también denunciaba que había sido amenazado por el empresariado porque él recomendaba siempre todas estas restricciones, ¿no?, para proteger los contagios de la población y que de alguna manera también dio señales un poco de que existe también esta tensión, que es un poco también lo que se ve en Chile, ¿no?, del sector económico versus la población y, Sí. digamos, el sector sanitario, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco por qué y cuál es el análisis que se hace también allá de esta diferencia que es que uno ve en lo que sucede en Alemania o que ha sucedido en Alemania, altas tasas de contagio pero baja mortalidad, por ejemplo, versus España o Italia en términos de lo sanitario, porque en el caso de Berlín, según lo que yo sé, las restricciones nunca fueron 100%, o sea, es decir, la gente sí podía, por ejemplo, circular
circular, si bien no estar en las plazas, pero podían circular. Todos los negocios estaban cerrados, ¿verdad? Pero había algunos pequeños negocios que seguían circulando, entonces seguían funcionando. Cuéntame, ¿cuál es el análisis que se hace, la diferencia de qué es lo que pasa en Alemania versus estos otros 2 países de Europa? Vale, perfecto. Mira, desde una perspectiva también bien personal, ¿no? Yo creo que los elementos importantes que inciden en que esto suceda y que países que son parte de la Unión Europea, que uno pensaría, ok, están todos en el mismo barco y vamos todos hacia el mismo lado, desafortunadamente tengan, digamos, situaciones totalmente distintas. Entre ellas está el hecho de que Alemania, por ejemplo, reaccionó muy temprano a todo esto. Ellos ya tenían, los sistemas de salud ya estaban advertidos sobre esto, ya estaban tratando de duplicar las cantidades de camas críticas. Habían indicaciones, por ejemplo, de todas estas operaciones que no eran urgentes, no se hicieran, se fueran aplazadas para poder tener disponibles esas camas en caso de que el sistema de salud se viera saturado. Eso por un lado. Por el otro, podría ser la situación que se da acá, en donde estamos en un país en donde hay un testeo masivo, muy, muy grande, es decir, el gobierno alemán ha sido capaz de poder hacer pruebas a distintas personas de manera muy, 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 muy amplia, que es algo también que ayuda, digamos, a la identificación de los contagios o de los casos, o de identificar también cuáles son las zonas críticas o los brotes. Lo cual ha ayudado, por supuesto, a que, por un lado, que es también una cosa bien virtual, digamos, ¿no?, que la tasa de mortalidad se vea muy baja porque la identificación de contactos es muy alta, por un lado, pero que también que tienen la posibilidad de tomar medidas ante esos contagios, recomendar las cuarentenas de manera inmediata para aquellas personas que están contagiadas, también avisar a las personas eventualmente que estuvieron con esa persona contagiada, contacto directo, para que también estén observando los síntomas si tienen alguno, y en caso de que lo tengan, hacerse un examen y confirmar si tienen o no el COVID-19. Todos estos elementos creo yo que son cosas que no se hicieron ni en España ni en Italia, y que podrían haber incidido en que la pandemia tenga una evolución distinta. A eso sumado también, a lo mejor en el caso particular de España, Italia, en donde tenemos también una población longeva muy grande. Tengo entendido que el porcentaje son casi el 25% de la población, son personas que tienen más de 60 años, y por supuesto que es una población que también tiene más riesgo en caso de contraer COVID-19. Oye, que no es el caso de Alemania, ¿no? Claro. Tomás Gutiérrez es periodista chileno en Berlín, trabaja en la Deutsche Welle en español. Tomás, hay una... Mañana luego parte el fútbol en Alemania, ¿no? ¿Eso sigue en pie? ¿Las ligas? Sigue en pie. Estaba justamente hoy en la mañana leyendo un poquitito y efectivamente sigue en pie. Estaría partiendo la liga nuevamente el día sábado. Sin embargo, esto va a ser así solamente con... Ellos hablan un poco de partido fantasma, sin público. O sea, iniciarían solamente los jugadores, son los que estarían en cancha, no habría acceso por parte del público, y está condicionado todavía porque también la liga está evaluando eventualmente suspender la temporada y dejarla tal como está. Eso no es una decisión que se vaya a tomar ahora, probablemente es algo que se vaya a discutir recién la semana que viene. Y estaban ahí justamente diciendo que el principal problema era que si detenían la temporada, como quién gana, como decían en el fondo quién es el que queda en primer lugar, y que es una decisión también que tiene que pasar no solamente por esta entidad que dirige la Liga del Fútbol Alemán, sino que también por los clubes que son miembros de esta liga. Bueno, Tomás, queremos darte las gracias por habernos atendido, muchas gracias. Bueno, y todo bien, ahora con la comunicación y todo lo más gajes del oficio. Doble tanda, así que estés muy bien y mucha suerte, muy amable. Muchas gracias, Tomás. Igualmente, un abrazo por ustedes y que estén bien. Chao, chao. Tomás Gutiérrez es un periodista chileno que está en Berlín, trabaja en la Deutsche Welle en español. Nos estaba contando, su mirada personal y profesional de cómo Alemania va en esta ruta un poco inverso a la que está haciendo Chile, de ir lentamente saliendo de la parte más dura de la crisis provocada por el COVID-19. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 8 de la mañana, 12 minutos.